Bueno, vamos a continuar con el curso. Entonces, habíamos hecho algo que era un poco la introducción al coeficiente de transferencia de calor total. No recuerdo si en el temario viene más adelante, pero eh, desde mi punto de vista, aquí creo que es una buena, es un buen tema para verlo. Aquí está, ¿no? El coeficiente de transferencia de calor global. Entonces, pues ya estamos viendo un poquito de él y aquí lo vamos simplemente a retomar, pero qué mejor que verlo aquí. Entonces ya vimos para una placa, pero nosotros lo estaremos utilizando más en una tubería, ¿no? Entonces, creo que nos quedamos por acá, ¿no? Por acá en el ejemplo y quedó que esto que es uno entre todo esto, entre la suma de resistencias, básicamente es el coeficiente global o total, U. Y el flujo de calor, flujo no flux, el flujo de calor simplemente queda como ese coeficiente total U por el área de transferencia por el delta T total. Aquí en este U van todas las resistencias, tanto estas dos que son de convección como esta que es de conducción, porque aquí ya estamos mezclando convección, aquí una resistencia de convección, aquí una de conducción en un sólido y aquí una de convección. Entonces, es esta resistencia a la convección, esta la conducción, esta la convección. Ya quedamos que aquí podríamos meter diferentes paredes de diferentes materiales y podríamos ir sumando internamente aquí resistencias a la conducción. Como ejemplo, pues nada más se puso una resistencia aquí a la conducción. Si tuviéramos otro espesor L2 acá con otro material K2, pues lo tendríamos que sumar, ¿no? De otra pared. Entonces también comentábamos que aquí no hay ningún problema por el área porque el área es la misma en cada una de las paredes, ¿no? En cada una de estas paredes, esta área es la misma que esta, ¿no? Utilizaremos la misma área. Entonces, eh, aún aquí si hubiera diferentes capas, el calor pasaría a través de la misma área, ¿no? Entonces no hay problema. Eso ya lo vimos con respecto al tubo, que en la tubería esa área va cambiando con el radio y entonces se vuelve un problema, porque también se utiliza esta ecuación para calcular Q. Entonces, aquí mencionábamos las unidades que debe de tener o dimensiones que debe de tener el U, energía, tiempo, área y temperatura, igual que H, que es el coeficiente convectivo de película. Por ejemplo, en el sistema inglés sería 21 sobre pi cuadrado grados Fahrenheit, el área en pi cuadrado y el delta T, diferencia de temperatura en Fahrenheit. Entonces de aquí, los Fahrenheit se van, los pi cuadrados me queda BTUs por hora, el flujo, ¿no? Entonces, para el caso de un cilindro o tubo, si yo tengo aquí una tubería, vamos a poner este ejemplo, que tengo, aquí le están llamando, le puedo llamar como quiera, pero eh, aquí, por ejemplo, le ponen S, HS. Aquí hay una temperatura en el fluido, básicamente una temperatura promedio que más o menos se mantiene constante en el fluido. Si nosotros metemos un medidor de temperatura, un sensor, un termopar,
adentro de la tubería sería esta temperatura la que estamos midiendo. Y comúnmente va a variar con respecto al metal porque ya muy cercano al metal se va a comportar como un fluido ya sea laminar y más pegado casi estático. Entonces ya quedamos que en los fluidos, por ejemplo, si este es un líquido, los líquidos no son buenos conductores de calor, por lo tanto ahí se va a formar una resistencia. Pero todo este fenómeno lo evaluamos con un coeficiente que le llamamos coeficiente convectivo HS, que a veces ahí adentro puede haber hasta radiación y conducción, pero básicamente el fenómeno es de convección, por lo tanto se le llama coeficiente convectivo. Entonces, lo lógico es que el radio lo vamos a medir del centro de la tubería, ok, hacia las paredes. Entonces vamos a suponer que esto de aquí es la pared del tubo, que tiene este espesor, ¿verdad? Este espesor es la pared del tubo. Y vamos a suponer que tiene un aislante. Ya vimos que podemos poner más aislantes. Como ejemplo, vamos a poner nada más un aislante. Que de hecho esto es muy lógico, que en ciertas tuberías pongan utilicemos un tubo de metal, o sea, va a tener una pared aquí de metal. Y luego solamente un aislante, ¿no? En algunas plantas, por ejemplo, si vemos en una planta que va una tubería que es aislada hacia arriba, a veces nos saca de onda que se ve aquí aislada y a cierta altura ya no. Ya se ve el tubo, dijeran en mi pueblo, el tubo pelón, ¿no? Ya sin el aislante. A cierta altura, porque este aislante nada más se lo ponen como protección personal, o sea, para la gente que pasa, si es una zona donde tiene acceso la gente, entonces por eso se aísla, para que no la gente vaya a tocar el tubo caliente, pero a cierta altura, pues ya en teoría la gente no va a ir a tocar ahí, entonces no tendría acceso y por lo tanto ahí ya no se aísla, ¿no? Y cuando vemos tuberías todas aisladas hasta arriba, de accesos complicados es porque se está aislando por proceso, o sea, porque se requiere aislar para no perder calor, esa tubería, ¿ok? Entonces, aquí quizás es incorrecto esto. Le puse L, pero L es la longitud del tubo, ya vimos. Pero aquí lo que estamos trabajando son con coordenadas cilíndricas. Entonces, en lugar de L acá, debería ser, por ejemplo, eh, Z, dirección Z. A veces así lo utilizan, ¿no? Cambian más bien la Z no lo cambian en un cambio de variables. Yo puedo tener aquí X, Y y Z. ¿Ok? Para una tubería, pero para esa misma tubería yo en lugar de X puedo usar el radio en lugar de esta X y en lugar de Y este mismo valor, lo voy a hacer aquí más, no me gustó, a ver dónde, voy a borrar todo esto. Y entonces, coordenadas cartesianas, yo puedo tener, a ver si me sale, bueno, voy a usar la tableta, voy a aprovechar la tableta, la, la, esta de acá. Entonces, yo puedo tener, ahí sí salió, coordenadas X, pero acá, entonces, vamos a usar bien esto, ok. Entonces, y para un punto en el espacio,
Z, ¿no? Para un punto en el espacio yo puedo decir que es un valor de X, Y, Z. Pero, por ejemplo, en una tubería, este mismo punto yo lo puedo usar en una tubería. No me sale ahí el círculo. Vamos a ver. Hacer un círculo. Ahí está. Queda muy grande. Pero bueno, no importa. Entonces, yo puedo usar de aquí. Y aquí va a ser una longitud, ¿no? Este es un tubo. Y entonces cualquier punto, yo puedo decir que esta es mi coordenada X, Y y una longitud acá, Z. Quedó chueco, pero bueno, sería, a ver si lo puedo borrar, sería aquí, ¿no? Z. Entonces yo este mismo punto, voy a aprovechar aquí, este punto, estaría a una distancia X, Y y Z, ¿no? De profundidad. Pero si estamos trabajando con un tubo, entonces a mí me conviene usar en lugar de X radio, cambio la X por el radio, en lugar de Y lo que voy a hacer es un ángulo θ, y en lugar de Z, pues ahí no, ahí sigo usando una variable Z, ¿no? De profundidad. Entonces, esto es lo más común, eh, usar una Z en lugar de, perdón, R en lugar de X, Z en lugar de Y Z se queda como Z. Entonces, vamos a continuar con lo que estamos. Entonces, por eso les comentaba que aquí la longitud es la longitud del tubo. Y aquí como que está mal, porque en lugar de L debería ser Z, ¿no? Y aquí alrededor de esto sería un ángulo θ y R corre hacia acá, ¿no? Entonces, en este caso no hay problema porque nada más estamos trabajando con R, con la coordenada R que decimos que la transferencia de calor va a ir en esta dirección, ¿no? En dirección radial. Si estamos hablando de que tenemos un fluido caliente, quiere decir que, voy a borrar esto, quiere decir que, vamos a suponer que aquí dice, como ejemplo, tenemos aire en el medio ambiente, esta es una tubería que lleva un fluido caliente y está expuesta aquí al medio ambiente y no queremos que se pierda mucho calor, entonces lo aislamos, ¿no? Metemos un aislante, tenemos la pared del metal, el aislante, y aquí el aire del medio ambiente, muchas veces aquí le ponen una infinito, ¿no? ¿Qué significa eso exactamente? Que es aquí en todo lo que hay alrededor, ¿no? Medio ambiente. Aquí le estamos poniendo a esta temperatura, como decíamos, del fluido que va acá, TS, y la del ambiente, TA. Aquí vamos a tener una resistencia a la transferencia por convección que le llamamos. Vamos a trabajar con un coeficiente convectivo, le vamos a llamar HS, y el coeficiente ya en el aire ambiente, HA. Y entonces, en los sólidos ya vimos que no usamos H, usamos las conductividades K1 y K2.
Entonces voy a tener aquí una temperatura TS, aquí en la pared interna del tubo una temperatura T1, en la pared externa T2, T2 que es entre la interfaz entre el aislante y el tubo, y luego T3 ya en la pared del aislante por fuera, pero aparte va a haber otra temperatura menor que va a ser ya la del ambiente, ¿no? Entonces, siempre estas temperaturas deben ser mayores para que haya una transferencia de calor en esta dirección, ¿no? En la dirección radial. ¿Ok? Y entonces simplemente vamos a aplicar exactamente lo que aplicamos anteriormente, que las resistencias, no sé si lo vimos acá, pero por ahí hay una expresión que es la ley de Newton. La voy a hacer abajo. La ley de Newton de enfriamiento. A ver si por aquí queda. Que vamos a suponer que para la primera resistencia de fluido caliente me queda que Q es igual a H, 7 convectivo, en este caso le llaman HS, por un gradiente de temperatura que va a ser TS menos T1. Ahora, si yo quiero cambiar este Q porque es por unidad de área a Q, que es igual a Q así, ¿no? Q entre área es igual a esta Q. Por lo tanto, si yo quiero usar aquí esta Q, en lugar de la Q minúscula, tengo que multiplicar por área esa Q. Y también de este lado. Esto de acá ya es esta Q, ¿no? Entonces la puedo borrar. Y me queda Q. Ok. Y quedamos que esto lo podemos relacionar como que esto es la conductancia y esto es el gradiente. Gradiente. Ok. Conductancia por gradiente. Ok. Entonces, quedamos que la resistencia es la inversa a la conductancia. Entonces, en forma de resistencias, quedaría TS, aquí le borré TS, T1, TS menos T1 entre la resistencia, pero la resistencia es la inversa de esta, o sea, 1 sobre A por HS. Ok, esto si hacemos extremos, me da el numerador, me queda exactamente lo mismo que acá. O sea que es lo mismo, pero a esto yo ya le llamo resistencia. Esto de acá. Pero ¿qué área? Aquí se utiliza el área referida a, porque va a ser el área en la parte interior del tubo. Todo en la parte interior del tubo, que ya quedamos que el área es como si ese tubo lo abriéramos y me quedaría la longitud, que por eso les comentaba, aquí debe de tener una longitud. Por el otro lado, que es como si lo abrimos, que es el perímetro, ¿no? Entonces esta área va a quedar como trabajando con radio en lugar de diámetro, en lugar de pi por diámetro, utilizo 2pi por r. Pero aquí sería R1 si estamos aquí en la parte interna, 2pi R1 por la longitud. Esta ya es el área. El asunto es que, por ejemplo, para o sea, esta es la resistencia a la convección acá. Pero ahora en este otro sería, la resistencia acá sería, siguiendo la misma analogía, 1 sobre 2pi, pero aquí se va a usar la parte externa, 2pi R3, que corresponde a la parte exterior del aislante, R3. La longitud esta sigue siendo la misma de la tubería, 2pi R3 por L, por H, pero ahora el H que aquí entra
es del aire. HA. Está A. ¿Ok? Entonces, la otra resistencia. Esta es la resistencia, esta es esta resistencia y esta de acá es esta resistencia. Entonces vamos a ver si está escrita abajo. No sé si uso Q mayúscula o Q minúscula, si está Q mayúscula. Entonces aquí están, ¿no? Eso mismo que acabamos de analizar está aquí, está acá. Y las resistencias a la conducción, esta ya vimos de dónde salen, ¿no? Estas ya las trabajamos hasta en un problema, cuando no estábamos considerando o no nos importaba la parte de convección porque ya nos daban directamente la temperatura, esta de acá, T1 y esta T3, o sea, la de interna y la externa, ¿no? No las daban. En este caso, si no nos dan T1, pero tengo TS, y no me dan TA, pero, perdón, no me dan T3, pero tengo TA, y además tengo HA y HS, los puedo conseguir conocer, yo puedo saber las temperaturas aquí internas. Entonces, siguiendo con el rollo este de que Q es igual a delta T global o total entre R también total, la suma de resistencias totales. Delta T global son las temperaturas extremas, claro, del mayor al menor, TS hasta TA, ¿no? Entonces es esa diferencia TS menos TA. Y luego la suma de todas las resistencias. Primero empezamos con esta, ya vimos que esa resistencia queda así. Luego la de esta, que es logaritmo de R2 entre R1 sobre 2pi K1 de este material, que en este caso es el tubo, por la longitud, ¿no? Y luego vamos con esta del aislante, que es logaritmo de R3 entre R2 por 2pi K2, que es la del aislante, por la longitud. Y luego vamos con esta resistencia que ya vimos que es 1 entre HA 2pi, aquí usamos R3 por la longitud. Si vemos también tenemos la ventaja de que en todos la longitud esta no varía. De hecho, yo la podría factorizar, sacar y calcular Q entre L, o sea, el calor por longitud, que en unos casos vimos que es práctico, porque si lo queremos por área, aquí viene el problema que tenemos áreas diferentes. Aquí, por ejemplo, tenemos el área, esta área, que es el área interna de la tubería, y esta A0, que es el área externa, pero externa de, ya considerando la tubería y el aislante, ¿no? Ok, pero ojo, aún así podríamos usar si queremos el área de cualquier otro, o sea, entre, por ejemplo, de la parte externa del tubo, la podríamos utilizar también. O sea, aquí lo importante es definir qué área estamos trabajando. O sea, si yo quiero calcular en lugar de esta Q mayúscula, Q minúscula, que es por unidad de área, tengo que referir a qué área me estoy, bueno, tengo que decir a qué área me estoy refiriendo. Es como cuando decimos de los moles, ¿no? Siempre que trabajemos con moles, si me dice, si me dicen tengo 20 mol o moles, a alguien, yo no le entiendo, porque me tiene que decir de quién, ¿no? Porque no es lo mismo, no pesa lo mismo, es más, ¿para qué nos vamos con, mol, con 20? Con un mol, ¿no? Tengo un mol, pero tengo que decir de qué, porque no pesa lo mismo un mol de agua que un mol de O2, de oxígeno, ¿no? O un mol de nitrógeno, un mol de amoníaco. O sea, tengo que decir de qué es, porque varía, el concepto de mol varía. Aquí es algo parecido. Si yo quiero calcular la Q minúscula, que me da por unidad de área,
tengo que ponerle, bueno, pero ¿de qué área estamos hablando? De todas estas, ¿no? De todas estas acá, porque el área interna del tubo, la parte interna es menor que la externa, y luego que la externa de los aislantes, ¿no? Entonces simplemente tengo que decir cuál, comúnmente ya en la práctica, la mayoría de libros y en ingeniería, se tiende a usar el área exterior del tubo, este tubo interno. No se usa las capas de aislantes ni nada, no, sino simplemente esta área, no la interna, sino la externa de este tubo, o sea, con R2. Y esto es práctico porque lo podemos conocer, porque los tubos comúnmente son, vienen, son números de lista, ¿cómo le llaman? De cédula, o sea, vienen enlistados, ya se sabe cuáles son sus espesores, ¿no? De un diámetro 4 nominal, cédula 40, yo puedo saber cuál es el diámetro externo y por lo tanto este radio externo y también el interno, ¿no? Pero comúnmente se utiliza eso. Entonces, vamos para allá. Aquí es lo que me dice, esta área no es la misma que esta área. Dice, es el área interior de la transferencia del tubo, es el área exterior de la transferencia, en este caso del aislante, ¿no? Ni siquiera es del tubo. Entonces, yo a esta le puedo llamar ahí y a esta as out, que es la parte exterior, out, ¿no? In, out. Yo tengo las dos resistencias, esta es la del tubo y esta es la del aislante, ¿no? Entonces, grado Fahrenheit, esto por ejemplo de acá, checando las unidades, estas H tienen BTU hora, pie, grado Fahrenheit, pie cuadrado acá, y con el pie cuadrado de acá, se me va, entonces nada más, y los grados Fahrenheit con los grados Fahrenheit, no se ve aquí bien, ¿verdad? Y me va a quedar en BTUs por hora. Entonces aquí no hay tanto problema porque no estamos refiriendo al área, las áreas se me van. Pero aquí, como nos dice, el coeficiente de transferencia de calor se puede basar a discreción del diseñador, o sea, del ingeniero, en el área interior o exterior del tubo, de acuerdo a esto. Entonces ya quedamos que casi todos los diseños se refieren al área exterior, pero ni siquiera la que estamos hablando ahorita, que es la del aislante, sino del tubo. Pero ahorita como ejemplo, vamos a ver, podríamos, aquí como dice, se puede basar a discreción del diseñador, o sea, podemos usar cualquiera. ¿Cómo le haríamos? Si yo quiero usar el área interna, ahí, o sea, esta que tenemos acá, esta que como la calculamos, 2pi R1 por L, ok, ya vimos cuál es R1 y estaríamos basados en la parte interior del tubo, esa sería el área en la que basaríamos Q. Simplemente lo que hago, multiplico por la unidad, o sea, por área, esa área ahí entre ahí, ok. Y entonces, multiplicando TS menos TA por ahí, me queda eso por ahí. Y abajo multiplicaría por ahí cada uno de estos términos, ¿no? Aquí lo importante es que en esta parte está ahí, como está aquí abajo también se me van a ir. Y me va a quedar, aquí está, donde el coeficiente global de transferencia de calor U. Entonces me van las AIs, pero aquí no y aquí no se me va. Entonces me queda ahí, entre ahí, me queda nada más uno entre HS. Aquí sea ahí y aquí se me queda el ahí y aquí es ahí. Ahí entre AO. Ok, y aquí ya tiene las unidades, si vemos, desde aquí se ve que nada más me quedan las unidades BTUs por hora, pie cuadrado, grados Fahrenheit. Ok, entonces ya me queda por pie cuadrado, ¿no? Entonces, si meto el delta T, ok, este delta T de acá, o sea, aquí se me va a ir ahí, entre ahí me queda uno entre HS. Y este tiene unidades de BTU, hora, pie cuadrado, grado Fahrenheit, se me va a ir con estos grados Fahrenheit.
y el pie cuadrado con este pie cuadrado y me va a quedar efectivamente las unidades, ¿no? de Q. Este Q. Aquí lo importante es que esto de aquí, 1 entre todo esto, al igual que allá vimos para placas planas, es lo que le voy a llamar el coeficiente U. Yo le puedo poner el apellido que es UI, que significa que es interno. Entonces yo otra vez puedo poner que mi Q es igual a un coeficiente U, pero ahora sí le tengo que poner a qué me refiero, a qué área, por un área, pero también tengo que decir qué área es, por delta T, ¿no? Delta T total. ¿Ok? Voy a borrar nada más que queda delta T. Y entonces esta ya se parece a la expresión que encontramos para esta, ¿no? Para placas planas. Aquí está, esta para placas planas. Ya es muy parecida, ¿no? Es un coeficiente U por un área por delta T total. Aquí es un coeficiente U por un área, un delta T total o global. Aquí lo importante es que a esta U no le pusimos aquí un apellido. Aquí sí le tengo que poner I. De alguna manera tengo que poner a qué área se está refiriendo tanto esta U como esta área. Por supuesto, si aquí pongo que es el área interna, pues a eso está referido este U. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Por eso la importancia de verlo aquí, porque creo que aquí es más práctico entender, porque estamos viendo finalmente son resistencias. Y lo que me dice, a ver, bueno, aquí está, ¿no? Aquí el coeficiente U es como propiamente se utiliza en la práctica, en las unidades, ¿no? Nos quedamos acá. Y básicamente este U tiene las mismas unidades que la H, ¿no? BTU sobre pi cuadrado grado Fahrenheit. Casi prácticamente, de hecho, vamos a ver más adelante que para el diseño de intercambiadores, muchas veces nos dan estas SUS, para que no digan que les miento. Por cierto, ya voy a tener que quitar estos libros de acá. Pero en cualquiera, por ejemplo en el CAN, creo que vienen estas unidades que estamos usando sistema inglés ahorita. Entonces, por ahí les dije que de preferencia usábamos estas tablas en esta parte del que lo bueno es que por acá viene el índice y nos dice aquí está, la nueva 45 dice valores aproximados de los coeficientes totales para diseño. Eso lo veremos más adelante, pero vamos a checarlos ahorita. Está mucho más abajo. Más abajo. Aquí están. Si se fijan, dice valores aproximados de los coeficientes totales, o sea, de esos U. La D significa aquí de diseño, y comúnmente, pues aquí siempre están referidos ya al área del tubo, el área exterior, por eso ya no se le pone eso, ya lo sabemos, pero ahí está, ¿no? Aunque no lo dice acá, que es lo que estaba yo viendo, no lo dice, pero estos, es más, aquí no sé si, lo que ando buscando son las unidades, pero aquí como que hay algo raro. No sé si no las tenga, pero ya aquí por ahí en algún lado nos dice que estas están en sus unidades.
BTU sobre pie cuadrado grado Fahrenheit. Por ejemplo, el Holman también trae, pero el Holman usa más el transferencia de calor Holman. Este usa más sistema inglés. Y por ahí también tiene valores. Creo. Aquí está en la 484. Donde vienen intercambiadores de calor. Y aquí viene eso, exactamente que estamos viendo. Y vamos a ver lo que aquí están. Estos coeficientes ya los dan aquí, aproximados también. Bueno, aquí sí los dan el BTU sobre pie cuadrado grado Fahrenheit o su equivalente en watts metro cuadrado grados Celsius, ¿no? Entonces podemos ver diferentes valores de U. Entonces, nada más como ejemplo. Vamos a ver cuánto llevamos de clase. 36 todavía, a ver si nos da tiempo. Quería checarlo de una tarea que les voy a dejar, pero si no, en la siguiente clase vamos a terminar con esto. Y entonces, simplemente estábamos checando eso, ¿no? Que puede tener estas unidades, igual las mismas unidades que esta H, de aquí sale, ¿no? Aquí se ve. Por supuesto, aquí me tienen que dar estas mismas unidades para que se puedan sumar, ¿verdad? Entonces, y aquí se ve porque esta área estaría en pie cuadrados, esta acá está en BTU sobre pie grado Fahrenheit y la longitud en pie. Entonces, se van, ¿verdad? Aquí de hecho me equivoqué porque puse, nos pica. Así está bien, ¿no? BTU hora pie grado Fahrenheit. Aquí el área pie cuadrado. Y efectivamente, este pie se va con este pie. Y este pie también lo puedo, por regla de la tortilla, lo puedo bajar acá. Y me queda BTU hora pie cuadrado grado Fahrenheit igual que acá. Ok. Entonces, dice, en la práctica el diámetro mayor es el más fácil de medir. Generalmente se escoge este como el área de base. ¿Ok? El diámetro mayor, pero ni tanto así. Aquí el diámetro mayor, pues sí, efectivamente es el, el, el de, el de la parte ya del aislante, ¿no? Este R3. Pero más lo que más se usa, más que el diámetro mayor, se utiliza el mayor del tubo, ¿no? El diámetro mayor del tubo. Pero bueno, en este caso, suponiendo que, o sea, como dicen, esa discreción del diseñador, del ingeniero, puede usar el que él quiera, pero tiene que definir cuál está usando, ¿no? Entonces, como aquí el mayor es referido a R3 de la parte exterior del aislante, simplemente haríamos lo mismo. Este A0 sería 2pi R3 por longitud. Este A0, si multiplicamos arriba y abajo por A0, pues ya nos queda arriba el A0 y aquí en todo lo metemos, ¿eh? Este A0, A0. Y aquí, de hecho, ya lo eliminé porque aquí al multiplicar A0 y abajo tengo A0, se me elimina, me queda 1 sobre H nada más ahora de este extremo. Y entonces, toda esta parte, aquí sí tengo un 1, toda esta parte de acá, va a ser mi coeficiente, pero ahora le va a llamar que es la parte exterior. ¿Ok? Y de esta manera, si eso le llamo UO, aquí ya no le puse la O, se la debería de poner acá. UO por A0 por delta T, total, o sea, los extremos.
Me queda así mi ecuación. Y a veces la podemos ver bien sencilla, que nos ponen Q es igual a esto, ¿no? Está bien sencillo. El problema de eso es calcular esta U, porque esta U viene de toda la suma de las resistencias, ¿no? La inversa de la suma de las resistencias. Entonces, en esa resistencia metemos la resistencia a la convección, a la conducción y a la convección, ¿no? Y ya veremos más adelante, y el problema entonces termina siendo calcular estas H, que eso lo vamos a ver en la parte de convección, ¿no? Termina siendo el problema principal, cómo calculo los coeficientes convectivos. Entonces, bueno, en nuestro problema, yo aquí le puse a esta A, ¿verdad? Y a esta S. Muchas veces en los libros dentro del tubo le llaman I interna y esta externa, ¿no? O lo que comentábamos. Y ya está. Creo que ahí termina el documento. Hasta aquí terminamos la clase. Algo que sí de una vez podemos checar es que esta relación, por ejemplo, aquí ya se fueron las áreas, pero acá, esta parte, esta que estoy llamando AO es 2. Bueno, en algunos casos aquí, en lugar de utilizar radio, utilizan el diámetro. Me lo voy a poner como radio. 2pi r, que en este caso era 1 sobre hi, no, perdón, r3, que es el externa. Abajo sí, 2pi r1, ¿no? O sea, esto de acá es esta relación, ¿no? Tengo un hi acá. Esto de acá. O 2 por R es 2 veces R es el diámetro, entonces esto lo puedo poner como pi, digo porque muchos libros así lo manejan, pi por D3 por longitud. Este es el AO y el I es pi, en nuestro caso, en nuestro ejemplo, pi por D1 por longitud. Si se fijan los pi's y los L se me van. Quedando nada más hay el 2. No, perdón, el 2 ya no va aquí porque ya estoy metiendo diámetro. Entonces, aquí es H, ¿no? HI. Y por diámetro 1 por longitud es el área que estoy llamando la interna. Por diámetro 3 por R, perdón, por longitud. Y por diámetro 3 por longitud es el AO. De aquí se me van los pis y se me van las L's. Y ya nada más me va a quedar una relación de diámetros. De 3 entre D1 entre HI. A veces así encuentro nuestras ecuaciones. O cuando se refieren al diámetro externo de la tubería, me ponen DO y DI nada más. Así. Ya no aparece en toda el área, ¿no? El área como está aquí. Sino esto se termina volviendo, esto de aquí, una relación de diámetros. Y aquí terminan haciendo también una simplificación porque este AO termina siendo 2, aquí sí, pues, a veces utilizan diámetro, a veces radio. R en este caso es 3, logaritmo de R2 entre R1, entre 2pi K1L. Y se fijan, 2pi, 2pi y L, perdón, el L no, este es logaritmo. Aquí me falló, es logaritmo, y aquí me había faltado una L para que sea 0, ¿no? Entonces, 2pi y 2pi y la L se me van, y nada más todo esto me va a quedar
R3 entre K1 por logaritmo de R3 entre R1. Aquí es R3, no se ve bien. Y así se simplifica todo esto, ¿no? Pero viene de acá. Entonces, más adelante eso estaremos retomándolo. Ojo, es lo mismo, nada más que como se van de esta área hay ciertas constantes como perdón, el 2, el pi, arriba, o el pi por diámetro por la longitud. Como usamos un tubo con la misma longitud, entonces este A0 pi por diámetro 0 por longitud, y abajo pi por diámetro y por longitud. Entonces el pi de arriba y de abajo y la longitud se me eliminan, y ya me queda DO y DI. Dije de cero es DO o de AU y DDI interno, ¿no? Ok, espero por tanto rollo se haya entendido. Y se me hace que ya nos pasamos. No pensé que me había pasado mucho más. Son 46 minutos, creo que ya con esto es suficiente. Y vamos a terminar esta clase aquí. Y ya en la siguiente checamos lo de una tarea. Se puede decir que con esto terminamos esta parte, ya este documento. Entonces, hasta aquí vendría el examen. Entonces, la idea que les voy a dejar pues, ya son problemas. Voy a hacer un problema a medias si ustedes lo terminan. Básicamente, casi yo lo voy a resolver. Será una tarea. Les voy a dejar otra tarea por ahí que también va a contar porque estoy pensando dejarles el examen del año pasado, probablemente, para que lo resuelvan, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a checar y terminamos con esto esta clase.